LGTBQ, ¿cómo tratar con ellos? Coloquemos estas cosas en contexto. Las naciones en sus legislaciones van poniendo de manifiesto y se van pronunciando en el sentido de que se instrumenten este tipo de situaciones, estas legalidades. Eso viene inducido primariamente por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, quien pues va induciendo a las naciones a estas cosas. Pero prestigiosas instituciones como el Vaticano también se pronuncia al respecto y por cierto lo hace de manera ambigua en boca de su vocero más prestigioso, el mismo Papa. Así las calles se llenan de personas que ponen de manifiesto su preferencia y su vida que tiene que ver con la parte de homosexualidad. Entonces, estas cosas nos van rodeando tanto a aquellos que, digamos, son guiados por una moral, clásica, que no cae en estos terrenos, como también aquellos que profesan la fe cristiana a nivel de la Biblia. Y así muchas corrientes son cercadas porque estas cosas se ponen de manifiesto. Vamos a mirar algunas cosas importantes que íbamos a analizarlas en contexto de las informaciones que salen y se ponen de manifiesto. Esto es en contexto. Y yo soy Guillermo Ramírez. Bien, primeramente veamos que el matrimonio homosexual ya es legal en más de 30 países. Leemos acá en este titular de RTVE, el matrimonio homosexual es legal en más de 30 países. El cerco se va cerrando. Así, por otro lado, encontramos que las calles, como les decía, se llenan de manifestaciones, de marchas gay, llenas de colores, donde abiertamente se manifiesta esta preferencia homosexual. Y sí, las personas que tienen otro tipo de moral o las personas que creen en lo que dice la palabra de Dios, pues se sienten cercados. Por otra parte, aquí vemos, por ejemplo, en el Congreso de Venezuela, el país al cual pertenezco y desde el cual les envío esta palabra, también se pronuncia, siendo un país del tercer mundo y ya muchas naciones como Uruguay, como Argentina y muchas otras están metidas en esta parte y en Venezuela y en las naciones donde todavía no se practica este asunto, pues ya se pone de manifiesto de alguna manera, llegan a los congresos, las legislaciones y se hace fuerza por parte de estos movimientos. Y así las Naciones Unidas dice que hace historia. Las Naciones Unidas hace historia en orientación sexual e identidad de género. Es una corriente avasalladora, una corriente terrible, muy difícil enfrentarse a ella. Pero ¿cómo tratar con ellos? ¿Cómo tratar con este movimiento LGTBQ? Aquí encontramos otra información muy importante y esta sí es bastante fuerte y es muy reciente, donde dice que la ONU prepara mapeo y lista negra de políticos y organizaciones que combaten la ideología de género, ¿ok? Esta es una lista negra. Y en esta lista negra están políticos, líderes cívicos, líderes eclesiásticos, comunidades que se oponen a lo que tiene que ver con esta corriente homosexual. Entonces, mire, ya este es un pronunciamiento donde ya hay que empezar a ver qué podemos hacer nosotros con estas cosas. Aquí encontramos un pronunciamiento también del vocero principal de Roma y del Vaticano, el mismo Papa, ¿ok?
Esta información pertenece a BBC News, ¿ok? Y en esta información leemos que el Papa dice, si una persona es gay, ¿quién soy yo para juzgarlo? ¿Ok? No es poca cosa lo que está diciendo acá el Papa de Roma. ¿Quién soy yo para juzgarlo? Eso da lugar a muchas cosas, a muchas interpretaciones, en fin, a muchas libertades, a mucho libertinaje, como pudiéramos llamarlo. ¿Quién soy yo para juzgarlo? ¿Sí? O sea, no puedo cuestionar su moral. No puedo cuestionar su moral, ni que... Es más, él añade que hay familias de diversa forma. Algunos son una abuela con unos nietos, y así empieza a nombrar opciones, y entre ellas dice que, bueno, que si son dos personas de un mismo sexo que deciden hacer una familia y adoptar un hijo o X, ¿quién soy yo para juzgarlo? Bien, ¿qué leemos nosotros acá en la Escritura? Dice en el capítulo 19, versículo 4 de Génesis, dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. En el lenguaje bíblico y en la etimología de esta palabra, queremos conocerlos, significa queremos tener sexo con ellos. Y en la teología sabemos que se trataba de 3 ángeles que venían a visitar a Lot y, por cierto, a sacarlo de aquella ciudad llamada Sodoma, que estaba corrupta con el tema de la homosexualidad, razón por la cual, como leemos en la historia ya más en su contexto más amplio, Dios decidió destruir aquella ciudad. Pero estas personas querían agredir aún a los mensajeros de Dios. Y en fin, es una historia muy importante para leer. Yo quiero que ustedes tengan en cuenta que todos los links de las informaciones que estamos transmitiendo acá las van a encontrar en la descripción del video. Pero sigamos avanzando. De todas maneras, leemos también en el mismo capítulo 1 de Génesis, donde dice donde se describe la creación y dice, hagamos al hombre, es el lenguaje de Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, de toda la tierra, en todo animal y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. ¿Ok? Se dice que hay un tercer sexo. Se arguye en cosas como la hermafrodita y así, pero que en realidad no aplican en el plano de lo que es la humanidad o el ser humano como tal, porque bien claro dice ahí en la Escritura que el que los creó, varón y hembra, los creó. Y en la misma ciencia sabemos que el genoma humano tiene dos genes diferentes, uno que es XY y otro que es XX, ¿ok? Los cuales definen el sexo de la persona para que sea varón o para que sea hombre. Y aunque se hagan muchas operaciones y aunque se detenga una menstruación y aunque se hagan muchas cosas, nunca se podrá cambiar ese XY y ese XX. Siempre estará allí, porque así lo creó Dios. Varón y hembra los creó. Y muchas otras cosas que se podrían decir al respecto de esto. Pero también encontramos nosotros ya acá algo que tiene que ver con la conducta que hemos de tener para con estas personas. Dice el apóstol Pablo, os he escrito por carta
que no os juntéis con los fornicarios. La palabra fornicario viene originalmente del término pornei, que quiere decir todo tipo de pecado sexual. No se junten con los fornicarios. Mas dice Pablo y añade, no absolutamente el versículo 10, con los fornicarios de este mundo, ni con los avaros, ni con los ladrones, ni con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Dice más, dice, más bien les he dicho que no se junten con personas que llamándose cristianos tuvieran este tipo de conducta, pero con los que son del mundo, si así quisieran hacer, tendrían que salir del mundo. En fin, la instrucción que se nos está dando es que nosotros no podemos rechazar. De ninguna manera hemos de rechazar a una persona porque sea homosexual, porque tendríamos que rechazar también a los idólatras, a los borrachos, a las prostitutas, y a ninguno de ellos hemos de rechazar, sino más bien darles a conocer el amor de Dios, darles a conocer el amor de Dios, de tal manera que un rechazo, una actitud que no esté centrada en el amor, no aplica de parte de Dios, ¿ok? Por otra parte, encontramos que Dios nos ha dado unas armas, ¿ok? Y esas armas las podemos leer aquí en este párrafo, en el capítulo 10, versículo 4, donde dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nuestras armas no son carnales, o sea, como cristianos no estamos llamados a apoyarnos en una legislación o en un mandatario o en un presidente que nos va a apoyar para que no avance este flagelo, este asunto de la homosexualidad. Nosotros tenemos unas armas espirituales y con esas armas espirituales es que hemos de enfrentar tales cosas. Es más, en algún momento se ha hecho de esta manera y se ha cometido un error, porque se ha, digamos, fomentado una animadversión, una adversidad de parte de esas personas que están en la homosexualidad hacia los cristianos. Una, digamos, una enemistad una enemistad y un odio incluso que es gratuito, porque Dios no nos llamó a pelear con armas carnales, ni con legislaciones, repito, ni a hacer marchas, ni nada de estas cosas. Dios nos llamó a pelear con nuestras armas espirituales, ¿ok? Que son poderosas en Dios. Y esas armas espirituales es el amor de Dios, es la palabra de Dios. Nosotros, si hacemos las cosas con la palabra de Dios, no vamos a caer en este tipo de terreno. Bien, leamos algo más, ¿ok? Dice Jesús, y esto es importante que nosotros miremos y podamos enfrentarnos a estas cosas como un asunto propio de este tiempo, dice Jesús. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. O sea, Jesús dijo que ya en este tiempo final, esa conducta de casarse y darse en casamiento, y aquí a lo que se está refiriendo el Señor Jesús es al casamiento homosexual, al matrimonio homosexual, porque no tendría nada de malo ni de extraño que dos seres heterogéneos se casaran, pero el matrimonio homosexual, ese aumentaría y sería propio de este tiempo, y por eso es que la ONU se levanta, y por eso es que el Vaticano se levanta, y por eso es que las naciones se levantan, y por eso es que salen tantas personas a las calles, y por eso es que nos sentimos cercados muchas veces, pero necesitamos nosotros permanecer en el uso de nuestras armas espirituales, las armas que Dios nos ha dado, y entender que es algo propio de este tiempo. Bien,
Así siguen saliendo informaciones. Aquí en este caso es una noticia de El Tiempo. En El Tiempo leemos algo impresionante y es que el presidente Biden, el nuevo presidente de los Estados Unidos, nombra en su gabinete, por primera vez en un gabinete de los Estados Unidos, a un secretario que sería el equivalente a un ministro abiertamente gay en el gabinete de gobierno de los Estados Unidos. Se trata del secretario de Transporte. Recuerde que todas estas informaciones usted las va a tener allá al final en la descripción. Entonces las cosas se van agudizando. Ya hay una actitud pues de ninguna vergüenza en estas cosas, y eso hace las cosas, convierte las cosas y lleva las cosas a un plano muy complicado. Por otra parte, encontramos otra tremenda noticia donde dice que la ciudad de Nueva York permite desde este año registrarse con el sexo X. Registrarse con el sexo X, o sea, ni hombre ni mujer. O sea, aquí dice algo más que por cierto no tiene nada de científico. Dice, la medida puede ser ejercida por cualquier nacido o residente en la ciudad de Nueva York sin necesidad de presentar un certificado médico. No importa lo que haya dicho el médico cuando él nació, qué tipo de genitales tenía, o si era hombre o mujer. Se pueden registrar, los progenitores pueden registrar ahora y optar cuando registran a sus hijos con el sexo X. Y esto es legal en la ciudad de Nueva York. ¿Se dan cuenta qué tremendo y qué grave se sigue colocando esta situación? ¿Sí? Qué fuerte, pero nosotros hemos de seguir usando nuestras armas espirituales y seguir entendiendo que son fenómenos propios de este tiempo final. Incluso si en nuestras naciones se hiciera una legislación o algo por el estilo, eso no va a detener este asunto. No lo va a detener, porque ya ese es un espíritu, es el espíritu del mundo, es algo que no puede ser detenido, es propio de este tiempo. El Señor así lo describió y lo profetizó. Ok, también es importante, sí, que nosotros resguardemos a la niñez. Aquí leemos otro artículo donde dice el desarrollo de la identidad de género en los niños. Ya en un plano pedagógico, ¿ok? Para ir desarrollando ese sexo con el cual Dios lo trajo al mundo, ¿ok? Hay artículos muy buenos que nos pueden educar. Aquí yo le voy a dejar al final. Pero también encontramos que necesitamos documentarnos, ¿sí? Porque estamos hablando de cómo enfrentar este fenómeno LGTBQ, que la Q llama la atención, es añadida recientemente y la Q quiere decir personas que no saben todavía, que no se han definido, ¿ok? Entonces se abre el contexto de personas que están militando en ello y ellos siguen atrayendo personas hacia su movimiento, y sigue tomando cuerpo y sigue ampliándose, cerrándose más bien el cerco. Ahora, en esta otra información leemos que hombres y mujeres son más diferentes genéticamente de lo que se creía, ¿ok? 1/3 del genoma se expresa de forma diferente según el sexo. Esto es muy importante, porque no se trata solamente de 2 genes, sino que es la tercera parte del genoma, que tiene 33 genes, ¿ok? 1/3 de ellos, vamos a decir 10 o más, se expresan de manera diferente en el caso de los varones y en el caso de las mujeres. Entonces, es algo importante para tener en cuenta y es científico, ¿correcto? Por otro lado, encontramos acá una escritura donde se nos dice ya finalmente, oh Timoteo, el versículo 20 de ese capítulo, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado,
evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Ya en el tiempo de la Biblia, hace 2000 años atrás, se entendía que había una falsamente llamada ciencia. Hay una ciencia, la ciencia no colida con Dios, la ciencia no colida con la fe, pero hay una ciencia muy especulativa, supuesta ciencia, que es la falsamente llamada ciencia, de la cual dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo: ten cuidado de esos argumentos de la falsamente llamada ciencia. Ok, entonces aquí vemos todas estas cosas que nos hacen meditar y entender que estamos en tiempos finales, estamos en tiempos difíciles. Tiempos que Jesús mismo describió, pero Dios nos ha dado esas armas espirituales. Así que, hermano o amigo, no te desalientes. Dios está con nosotros. Él nos va a ayudar en estas cosas. Él quiere que las personas sean salvas y que hagan uso de un uso feliz de la sexualidad que Él les dio y que Él les regaló desde su nacimiento. Así que documentémonos en estas cosas, estemos preparados, estemos en oración, eduquemos a nuestros niños. Hoy los quieren colocar en un mismo baño, incluso quieren colocar, y lo colocan ya en naciones del primer mundo sobre todo, a que ellos vayan vestidos de hombre o de mujer una vez a la semana. Si hay una cosa importante que hacer a nivel de legislación es procurar lo que hay en naciones, en algunas naciones, que la escolaridad sea ejercida en la escuela, en el hogar, y que sean los padres los maestros y que vayan a presentar sus pruebas y esas cosas. Eso sí sería importante, para mí sería muy importante y sería una buena estrategia. Pero mientras tanto estemos en oración. Sí, vamos a incursionar en ese plano, pero incursionemos en sabiduría, que haya una legislación que proteja a los niños, ¿sí? Y todas esas cosas, sobre todo que se pueda impartir la educación en casa. Y si usted tiene la posibilidad en su país de hacer la escolaridad en casa, pues hágalo porque es un recurso muy, muy valioso que usted ha recibido y que tal vez en algún momento ya sea eliminado. Así que por favor, yo les invito a orar, que pongamos todas estas cosas en las manos del Señor y creamos que Él nos protege, que Él nos bendice y que Él está con nosotros. Querido Señor, mira estas personas que han escuchado esta enseñanza, esta video orientación, glorifícate en ellas, que ellos reciban tu fuerza, que ellos reciban tu poder, que ellos se levanten, que ellos tengan fe y crean que tú estás con ellos y que tú los vas a bendecir. Incluso si hay algún problema cercano en la familia, en el hogar, Padre, en el nombre de Jesús, mete tu mano, haz tu milagro, obra tu liberación. Hemos visto personas liberadas de la homosexualidad y que han asumido su sexo y tienen incluso familia hoy en día. Tu mano no se ha cortado. Haz milagros, Señor, para tu gloria. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Bien, soy Guillermo Ramírez y esto ha sido su programa En Contexto, ¿ok? Queremos que nos acompañen en cualquier otra oportunidad. Esto es En Contexto. Que Dios les bendiga.